Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre. Shalom a todos, Shavua Tov. Nuestra compañera de viaje en esta semana es la porción Kitizá, una porción con mucho contenido y con una profundidad que nos deja admirados, sorprendidos. Cuando nos asomamos a ella es como asomarnos a un vasto océano. Y si bien toda la Torá en cierto nivel es así de inalcanzable para nuestro entendimiento, debido a su infinitud, hay algunas porciones donde esta característica es más notable y esta porción es una de ellas. Deseo que el estudio de esta porción nos traiga bendición para esta semana que está comenzando, nos traiga paz y prosperidad, traiga salvación, liberación para nuestro pueblo, para nuestros cautivos, protección para nuestros soldados. Esta porción termina con las instrucciones que el Eterno le está dando a Moisés acerca de la construcción del Mishkan, los últimos detalles. Y entonces aquí se narra la entrega de las tablas, se describen las tablas y también se narra en un evento que tiene una trascendencia tremenda. Incluso todas las generaciones alcanzamos un poquito de el efecto de este suceso. Todos alcanzamos un poquito la secuela de lo que ocurre en esta porción, o sea, de los hechos descritos en esta porción Kitizá. Kitizá significa cuando levantes. La palabra aquí puede ser cuando, puede ser cómo, cuando levantes, Kitizá. La palabra tizá está expresando un término presente futuro, Kitizá. Y esa primera porción se está refiriendo a una, una donación que el Eterno está requiriendo del pueblo, con unas instrucciones muy precisas. Y de eso quisiera elaborar algo en este primer comentario de esta porción tan interesante, esperando que el Eterno nos preste la oportunidad para hablar de otros de los temas tratados en esta porción. Me gustaría leer este comienzo de esta porción, de nuestra compañera de viaje en esta semana, que en verdad podamos aprovechar su presencia y que nos dé sabiduría, que guíe nuestros pasos, que traiga luz a nuestra vida. Habló Hashem a Moshe diciendo, cuando levantes, otra posible traducción, en censo per cápita, porque en hebreo dice kitisa et rosh. Rosh es cabeza. Bene Israel lifkudeem venatnu ish kofer nafsho ladonai. Cuando eleves en censo per cápita a los hijos de Israel según su número, deberá entregar cada hombre una ofrenda a Hashem. Y aquí viene una cláusula muy importante, para que se expíe su alma al ser contados. Es tremendamente profundo. De modo que no haya plaga entre ellos al contarlos. Miren cuántas cosas, cuántos elementos en esa primera parte. Uno, cuando eleves, ¿qué tiene que ver el ser contado y el dar una moneda con el hecho de elevarse? Dos, cada hombre deberá entregar una ofrenda que expíe su alma al ser contado. ¿Por qué hay que expiar? ¿Qué implica ser contado? Que uno tiene que hacer una expiación. Y tercero, para que no haya plaga al contarlos. Aquí, en esa pequeña porción que hemos leído, hay
muchas cosas que explicar. En primer lugar, no se puede contar a los hijos de Israel individualmente. No se pueden contar, no se puede contar la persona, porque al señalar a la persona, uno puede atraer sobre esa persona una energía negativa. Entonces se busca un sustituto de la persona. Cuando se va a contar si hay niña en una sinagoga, cuando se va a contar los varones judíos para saber si hay 10, no se cuenta al individuo, se cuenta o por la kipá, o se cuenta el talit, o se usa un versículo que tiene 10 palabras y se va diciendo una palabra sobre cada uno de los presentes. Si el versículo se termina, quiere decir que hay 10 presentes. Pero no se debe contar, porque cuando uno está contando a alguien, está atrayendo sobre esa persona una energía. Uno está poniendo el pensamiento en el individuo, está canalizando energía hacia él, y eso no es correcto. Entonces es mejor desviar eso sobre un objeto que sustituya a la persona en el conteo. Ustedes me dirán, pero ¿qué tipo de energía se puede atraer sobre la persona que se requiere de esto? Bueno, permita al Eterno que siempre que nosotros pongamos el pensamiento en una persona y atraemos energía hacia esa persona, sea una energía buena, positiva, pero no siempre es así. No, no es bueno, por eso no es bueno poner mucha información nuestra en el conocimiento de otras personas, porque no sabes qué tipo de energía va a desencadenar en sus pensamientos. Uno tiene que ser cuidadoso en eso. Y entonces la persona que va a contar, los que iban a contar eran personas ilustres en Israel, eran príncipes de Israel. No todo el mundo podía hacer el conteo. Los que iban a hacer el censo eran figuras principales del pueblo. Pero aún así, el Eterno toma la precaución de que no cuenten directamente las personas, sino que hagan una sustitución de la persona. Cuando terminen de contar, por ejemplo, si cada uno trae un lápiz, se cuentan los lápices, uno va a contar un grupo en una escuela, cada alumno trae un lápiz, se cuentan los lápices y ya sabemos si están todos o no. Esto es un ejemplo que estoy poniendo, no quiere decir que en todas partes se aplique esto ni que en todas partes las personas estén conscientes de esto, pero en el pueblo de Israel tenemos que ser cuidadosos con esto. Entonces, el Eterno manda que traigan una moneda. Y fíjense si esto es algo interesante que le causó curiosidad al mismo Moisés. Y dice la tradición oral que Dios extrajo una moneda de fuego de su trono de gloria y se la mostró y le dijo, así como esto es lo que ellos tienen que traer, representando la moneda que el pueblo de Israel debería traer. La moneda corriente en aquel entonces, pero el Eterno lo ilustró como una moneda de fuego, simbolizando además que la ofrenda tiene que ser nacida de un corazón apasionado, un corazón dispuesto. Esa espontaneidad estaba representada en el fuego. No podía ser, las ofrendas eh, no pueden ser traídas con eh, rezago o con un doble pensamiento, con un poco de duda sobre si dar o no dar. Las ofrendas tienen que ser dadas con pasión. Y por eso el Eterno se la mostró como una ofrenda de fuego. Pero hay más de lo que hablar aquí. Eh, de modo que no haya plagas al contarlo. Y tenemos ejemplos de esto, tenemos ejemplos de plagas al contar el pueblo de Israel indebidamente. Sucedió en tiempo del rey David. El rey David quiso saber con cuántos hombres contaba en el ejército, o sea, para el ejército, y mandó a Joab,
el general del ejército, el principal de los generales del ejército, a contar al pueblo. Y Joab estuvo en desacuerdo. Estuvo en desacuerdo, dice la palabra que no le plugo la idea del rey David, pero prevaleció la orden del rey y Joab tuvo que contar. E incluso no llegó a contar a todos, pero debido a que se hizo de esa manera, el Eterno se molestó con el rey David y trajo una plaga sobre el pueblo de Israel. Y dice la historia bíblica que el rey David vio al Malach con la espada desenvainada, al ángel del Eterno con la espada desenvainada, en la era de Arabna, el Arabna el Jebuseo. Y allí el Eterno, el rey David, hizo una ofrenda para el Eterno y cesó la mortandad. El, el rey David le compró aquel terreno a Arabna, que estaba dispuesto a donárselo, pero el rey David no aceptó la donación, quiso pagarlo en su justo precio y posteriormente ahí en el lugar donde el rey David construyó ese altar fue edificado el templo en tiempos del rey Shlomo. Pero fíjense las consecuencias de contar al pueblo de Israel. Este error trajo una plaga en la que murieron miles. Porque no se debe hacer así y eso está dicho aquí para que no haya plagas, de modo que no haya plaga entre ellos al contarlo. Fíjense la implicación tan grande que tiene esto. Y un detalle, ¿por qué se levanta la cabeza? Porque cuando eleves en censo per cápita o cuando levantes la cabeza, porque literalmente el texto hebreo dice, Kitisa et rosh, Benei Israel, cuando levantes la cabeza del pueblo de Israel. ¿Por qué contar implicaba levantar la cabeza? ¿Por qué se distinguía al individuo? Y esa es una de las razones por las que podía atraer energía negativa, porque al nombrar a la persona, al contar a la persona, al levantar a la persona y distinguirla de entre la multitud, podía atraer el Ajin Ara, el ojo malo sobre la persona. Pero contando un sustituto se evita la parte de la mala energía, pero queda la parte positiva de levantar la cabeza, de distinguir a la persona, porque en medio de una multitud uno solo es una partícula más, diluida en la multitud. Es indistinguible del resto de las personas, por eso el individuo tiene un ser individual. Nosotros, cada persona es un ser individual, pero cuando somos parte de una colectividad, sea, digamos, parte de un grupo en un aula, en una escuela, o cuando somos parte de una población, de una ciudad o de un país, ahí estamos perteneciendo a otro tipo de colectividad. Hay grupos informales. Cuando abordamos un avión, dentro de ese avión hay un grupo de personas que es un grupo informal que se reunió ahí porque la eventualidad nos trajo al mismo avión. Y cuando digo eventualidad me refiero a la manera en que Hashem obra en cada uno de los detalles de la vida, de la creación. Nos puso ahí, la providencia nos puso ahí a formar parte de un grupo accidental, un grupo informal. Hay diferentes tipos de grupos, pero cuando uno está en un grupo, uno actúa como grupo. Por ejemplo, cuando las personas van al cine a ver una comedia y alguien se ríe, esa risa es contagiosa y a veces uno se ríe y a uno no le causó tanta gracia, pero como el ser social que está allí, porque un grupo forma un ser social, está el ser individual y el ser social. Cuando uno forma parte de ese ser social, la risa de uno contagia al resto. Por eso es que según los líderes políticos, los líderes tienen que ser cuidadosos al lidiar con las masas, con el pueblo. Tienen que ser muy cuidadosos a la hora de conducir una masividad,
porque el ser humano no actúa como individuo, actúa como un ser social y hay una espontaneidad en eso que es difícil de controlar. De ahí que cuando hay una estampida, la gente no piensa ya en si se cayó uno, todo el mundo le pasa por arriba, porque nadie está pensando como individuo, se está moviendo con el impulso del colectivo. Y si tres corrieron para allá, es muy probable que todo el mundo siga y corra para allá. Entonces, cuando se cuenta, se está sacando al individuo de la colectividad, se está sacando al ser individual del ser social, porque esto tiene un aspecto bueno y un aspecto malo. El aspecto bueno es que todos somos iguales, y eso es parte de la enseñanza de este primer tema. Todos somos iguales, pero al mismo tiempo todos somos diferentes. Cada uno tiene algo de especial, algo único. Y entonces al ser contado de esa manera, se separaba de esa igualdad y se distinguía a cada persona. Se le daba su minuto de gloria a cada persona al ser distinguido de esa manera. Pero al mismo tiempo, para evitar, y vuelvo al tema, que eso trajera hará, ojo malo, trajera mala energía, o incluso que la misma persona se afectara por un pensamiento altivo, entonces se sustituía ese conteo del individuo por una moneda, en este caso medio shekel. Aquí está la otra parte. ¿Por qué medio shekel? Es muy importante esto. Cada individuo debía traer medio shekel de plata y la Torá incluso dice de qué valor era el shekel. Dice que el shekel eran 20 geras o geras y cada individuo debía traer la mitad de un shekel, o sea, 10 geras. ¿Qué implicación tiene esto? Aquí también hay mucha enseñanza. El hecho de que cada persona aportara medio shekel significa que ningún individuo está completo por sí solo. Es decir, que hay una interdependencia grupal. Cada uno de nosotros dependemos en alguna medida del resto de nosotros. Nosotros aportamos algo a la sociedad y asimismo lo hacen los demás. Puede ser que una persona tenga el talento para hacer matemáticas, otro para hacer música, otro para arreglar instrumentos, otro para eh, organizar, otros para escribir, otros para enseñar. Y cada uno trae un aporte y entre todos nos complementamos, pero nadie está completo por sí solo. Ninguno de nosotros está completo por sí solo. Eso está expresado en el hecho de que cada uno aportaba medio shekel. Cada uno aporta su parte. Y cuando todos aportan su parte, entonces nos complementamos. Suplimos nuestras carencias con el talento de otros. Eso es lo que nos dice la Torá cuando dice que cada uno traiga medio shekel. Además, cuando la Torá hace la aclaración de que un shekel son 20 geras, también nos está enseñando algo. Si un shekel son 20 geras, la mitad de un shekel son 10. ¿Y qué cosa es el número 10? El número 10 es el número de lo completo, lo perfecto, lo completo, lo que no le sobra ni le falta. Y entonces, ¿en qué quedamos? O estamos completos o no estamos completos. Aquí hay una aparente contradicción, hay un oxímoron, hay algo aquí que eh, nos inquieta. Por un lado, el Eterno nos está diciendo, cada uno trae medio, significando de que yo no estoy completo por mí mismo. Yo tengo algo, pero me falta algo. El otro tiene el algo que me falta a mí y le falta lo que tal vez tengo yo. Y así nos vamos complementando unos con otros. También ese medio shekel simboliza de que nosotros tenemos una parte y el Eterno pone lo que nos falta. Pero en cuanto al número, el medio shekel aparece como algo completo porque son 10 geras y el número 10 significa lo completo. ¿Qué significa eso? Significa
que aunque no estamos completos en el sentido de que no fuimos creados para actuar individualmente, para vivir solitarios como algunos animales, sino para vivir como parte de un colectivo. Inicialmente una pareja de la que saldría toda la humanidad. Fructificad y multiplicad, henchid la tierra y sojuzgadla, llenad la tierra y dominarla. Esa era la idea, ¿verdad? La idea siempre fue la colectividad. Pero en otro sentido, el número 10, el número de lo completo, que está implícito en esto medio shekel, nos está enseñando que no nos falta nada en cuanto a cumplir el propósito por el que vinimos al mundo. Significa que nadie puede justificarse y decir ante el Eterno, no pude cumplir con la tarea que me encomendaste porque no me diste todas las herramientas. Si bien en cuanto a la sociedad, ningún ser humano puede aislarse y decir no necesito de los otros, en cuanto a la función por la que vino al mundo, en cuanto al propósito de su existencia, todos tenemos el equipo completo, todos tenemos todas las herramientas en nuestro bagaje, nuestro equipaje para hacer aquello por lo que entramos en este mundo, para hacer la rectificación o la parte de la rectificación que nos corresponde a cada uno de nosotros. Eso es lo que está implícito aquí en esta pequeña porción de esta porción semanal, de esta nuestra compañera de viaje para esta semana. Y un último detalle, el shekel era de plata y es el único donativo de todos los que se dieron. 15 donativos en total pidió el Eterno para la construcción del Mishkan. Pero el Eterno, con respecto a los otros, lo dejó abierto a la voluntariedad del pueblo, que cada uno traiga de acuerdo a la generosidad de su corazón, a su disposición. Esa era la condición. Con respecto a este, no. Con respecto a este hay una cantidad especificada. Cada uno tiene que traer esta cantidad. Es decir, no era opcional ni era voluntaria. Cada uno tiene que traer esta cantidad. Incluso la Torá agrega y dice, el rico no dará más, ni el pobre disminuirá de esta cantidad. O sea que aquí todo el mundo está obligado con la misma medida para este aporte, para esta donación. Esto también tiene una enseñanza. Independientemente de que todos tenemos talentos diferentes representados en el rico o en el pobre, el que tiene menos capacidades, bueno, hay algo en lo que todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos las mismas oportunidades. ¿Y en qué se empleó este primer medio shekel que el Eterno demandó del pueblo y que Moisés se encargó de explicar y de recoger? Bueno, este shekel de plata se empleó, y yo les pregunto, acuérdense que en la construcción del Mishkan se usaron metales, se usó madera, se usó elementos provenientes del mundo vegetal y del mundo animal. Pero ¿en qué se usó la plata? ¿Alguno de ustedes recuerda en qué se usó la plata o la mayor parte de la plata? Pues si no se acuerdan, yo se los voy a decir. Se usó en las bases de los tablones de madera que componían el cuerpo, la estructura sólida del Mishkan. Es decir, el Mishkan estaba hecho, la tienda estaba hecho de cortinas de lino, cortinas de pelo de carnero, pelo de oveja y pelo de tajash, o piel de tajash, mejor dicho. Pero la estructura sólida que se cubría con las cortinas era de madera de acacia, recubierta de oro. Pero las bases de esa estructura de madera eran zócalos de plata. Les digo más, las columnas que sostenían la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo
también tenía bases de plata. ¿Qué quiere decir esto? Que el aporte de todo el pueblo, tanto los ricos como los pobres, fue a parar al mismo sitio, fue a parar a lo que sostenía toda la estructura, porque las bases son las que sostienen toda la estructura. Además, las bases son las que conectan la tierra con lo que está encima de ella, con esa estructura. Es la que le dan sostenimiento, estabilidad. Ahí fue a parar la plata colectiva, queriendo decir con esto que independientemente de que tenemos diferentes talentos, diferentes capacidades, etcétera, hay algo que nos hace iguales. Y eso que nos hace iguales, eso que nos hace formar parte de esta colectividad que tiene un propósito como colectividad, así como individualmente, eso que nos hace iguales es lo que le da solidez a la sociedad, lo que le da sostenibilidad, sostenimiento a la estructura social. Y en eso todos somos iguales, todos los aportes tienen el mismo valor, todo va a parar ahí, a esa base de todo lo que podamos construir en colectivo. Hay una gran enseñanza en todo esto. Espero que sea de provecho para ustedes y no solamente lo que les he dicho, todo lo que puedan extraer de aquí por su propio esfuerzo o escuchando a otros maestros de Torá. No solamente esta introducción de esta porción, sino el resto de ella que es muy vasta, muy profunda. Bendito sea el Eterno y shalom a todos.